que yo sé que hay unos que están grandecitos y ellos ya se creen los adultos teenagers, están transicionando. Amén. Iglesia, estamos en este momento entrando en una nueva serie. Yo no sé si tú vienes emocionado, pero yo estoy emocionado con lo que Dios nos va a hablar. Amén. ¿Quién viene hambriento? No, pero hambriento de la palabra. ¿Quién viene hambriento? No escucho. ¿Quién viene hambriento? El Espíritu Santo nos quiere hablar en esta nueva serie. La serie se llama Siendo Luz. Y si cada uno de ustedes pone atención a la imagen que tenemos en pantallas, que el equipo de multimedia ha colocado, quiero que pongas mucha atención a lo que está rodeando a esa imagen. Si tú te das cuenta, hay una niña que refleja la generación por la cual estábamos orando en este momento. Al mismo tiempo, dentro de la misma imagen encontramos una lámpara. Y es una lámpara con una llama de fuego que está encendida. Alrededor de esta niña se está oscureciendo. Se está poniendo un poco denso el lugar. Yo no sé si tú has estado en algún bosque alguna vez o has ido a acampar. Y si no has ido a acampar, quiero invitarte a que tengas esa experiencia. Pero cuando se empieza a poner la noche en el bosque, empiezan a salir los sonidos que causan temor muchas veces. Empieza a ponerse oscuro, empieza a ponerse frío. Y lo que la palabra de Dios nos va a estar enseñando en esta serie es algo que va a transformar nuestro corazón, siendo luz. Y quiero que te vayas conmigo a Mateo 5, del 13 al 16. Mateo 5, del 13 al 16. Estará enseñando algo poderoso. Y quiero que pongas atención y tomes muchas notas de lo que Dios nos estará hablando el día de hoy. Amén. Mateo 5, del 13 al 16. Y la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La primera porción de estos versos bíblicos titula de la siguiente manera, el verso 13: la sal de la tierra. Y dice de la siguiente manera: vosotros sois la sal de la tierra. Punto y coma. Vamos a ser curiosos a leer, ¿sí? Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. El siguiente, el verso 14, y trae un título que será amarrado con lo que estaremos hablando en esta serie: la luz del mundo. Y dice Mateo 5, verso 14 al 15 y al 16 también. Dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. El verso 15: ni se enciende una luz y se pone bajo un alud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. El verso 16: así alumbre nuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Palabra de Dios. Amén. Dice la Escritura algo poderoso en Mateo 5, del 13 en adelante: la sal de la tierra. La sal tiene unas características y voy a hablarte sobre estas características de la sal antes de entrar a la luz. Porque siendo luz es algo importante, pero antes de entender la razón de ser luz, tengo que hablarte lo que Mateo 5, el verso 13 específicamente, habla únicamente sobre la sal de la tierra. La sal de la tierra tiene tres características importantes. La número 1, sirve para preservar. ¿Estás poniendo atención? La sal sirve para preservar. Hay lugares donde no tienen acceso a electricidad. Hay lugares donde no tienen acceso a un refrigerador o a un cooler, que aquí en los Estados Unidos tenemos acceso. Y cómo ellos preservan sus alimentos, sus verduras o algo que quieran preservar,
para que les dure durante mucho tiempo. La sumergen o la ponen sobre sal, ya sea bajo tierra. En algunos lugares hacen un agujero en tierra y le ponen mucha sal abajo. Ponen carne, le ponen sal, ponen verduras y le ponen sal. Y la sal sirve como un preservante natural y no permite que tanto las carnes crudas como frutas y verduras puedan dañarse. Entonces nosotros somos la sal del mundo. Y si nosotros somos la sal del mundo, ¿para qué servimos entonces? Y acá donde estamos hablando en Mateo 5, el verso 13, después de que dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere. ¿A qué se refiere con desvanecer la sal? Yo no sé si tú algún día has cocinado, pero a mí se me ha pasado la mano con sal, ya sea en el arroz, en los frijoles o en algo. ¿Y qué nos toca hacer? Meterle un poquito más de agua, o de repente dice, ya dañé esto, y le metemos agua para lavarlo y le tiramos el agüita que tenía y le ponemos nueva agua, ¿sí? ¿Qué hacemos ahí? Desvanecemos, diluimos la sal porque está muy salado el condimento. De la misma manera nosotros podemos desvanecernos en el mundo. ¿Y de qué manera yo me puedo desvanecer? Yo pierdo esa característica a nivel espiritual, donde dice, vosotros sois la sal de la tierra. Otra versión dice, ustedes son la sal del mundo. Y si eso se desvanece, para nada servís. ¿Por qué? Porque si yo soy la sal del mundo, yo soy la sal de este tiempo, característica número 1 de las 3 que traigo el día de hoy, es que yo a nivel espiritual sirvo para preservar. ¿Y qué preservo? Lo que el mundo quiere. Yo soy para preservar primeramente la palabra de Dios. Y nosotros como preservantes tenemos un rol importante dentro de la misma. La sal tiene propiedades incluso, no únicamente para preservar. Cuando nosotros estamos en el rol de preservar a nivel espiritual, tenemos que entender que seremos los que resistimos. ¿Qué es lo que dijimos que le pasaba a la carne y a las verduras? ¿Qué es lo que se descompone si están fuera de la sal en aquellos lugares que no tienen acceso a un cooler? ¿Sí? Yo recuerdo que yo iba con mamá al mercado. En México le llaman el tianguis, ¿no? Pero íbamos al mercado y en el mercado había un lugar que olía bien maluco, hacía olor a pescado podrido. Pero ¿sabes qué era? No era un pez que se estaba pudriendo. Eran de aquellos pescados, si se acuerda la hermanita Chely ahí, aquellos peces, pero bañados en sal, secos. Eso no se descomponía. Hermano, por el amor a Cristo Jesús, usted compraba uno de esos y lo tenía un año y el año le tardaba. Y ese animalito lo ponía a tener colgado que ni las moscas se le acercaban por tan salado que estaba. Y usted lo probaba y una cosa pero tremenda, pero al cocinarlo volvía y agarraba su característica, un poco saladito, sí, pero volvía con su carnosidad el pez que usted compraba. Entonces, ¿qué pasa? El pez no se dañaba, el pez no se corrompía en su estructura principal, que era alimentar. Ojo, iglesia, nos está hablando el Espíritu Santo. Nosotros somos la sal del mundo que vamos a preservar y vamos a permitir que lo que portamos no se contamine, que no sea corrompido, que no se dañe lo que llevamos adentro. Y a raíz de la sal que llevamos, que es el Espíritu Santo, no vamos a permitir que nada ni nadie contamine lo que yo llevo dentro. Es más, yo voy a preservarlo. Y nosotros somos la sal del mundo, refiere a que aquellos que no conocen a Jesús, aquellos que nunca han tenido una experiencia con el Espíritu Santo, a través de nosotros, ellos puedan conocerle y preservarse. ¿Para qué? Para no ser corrompidos y no ser dañados. El mundo lo único que trae a las personas que están alejados del Espíritu Santo es daño. Y es un daño
permanente. ¿Por qué te digo permanente, iglesia? El domingo anterior hablábamos de esto. Hay personas que están en prisión, que han recibido libertad y han recibido el Espíritu Santo con tanta libertad, pero están pagando acá en la tierra una sentencia por un error permanente que ellos cometieron. Y ahí adentro en esas prisiones, aunque estén detrás de barrotes, su corazón está tan libre de perdón, de culpa, y están tan llenos del Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa? Están pagando una condena por un error permanente que cometieron antes, que no conocían a Jesús y mucho menos habían tenido un encuentro con el Espíritu Santo. Iglesia, tú que estás aquí sentado, tienes la libertad de dejar que el Espíritu Santo gobierne sobre ti. Que Jesús tome 100% de tu vida, y tú, siendo la sal del mundo, no permitir que el mundo desvanezca lo que llevas dentro, que es el amor de Jesús. Amén. Primer cualidad de la sal: servimos para hacer ¿qué? Preservante. Vamos a guardar intacto lo que llevamos en nuestro corazón. Y por mucho tiempo, Joel, créame, que cuando comprábamos esos pescaditos tardaban pero meses y no se dañaban. Amén. La segunda cualidad importante de la sal del mundo: tiene propiedades sanadoras. Yo no sé si tú te has dado cuenta. Yo tuve un padre que venimos del campo, y yo recuerdo que cuando un animalito se dañaba y no teníamos, se cortaba algo y no teníamos con qué limpiarle, porque normalmente cagábamos yodo y con el yodo le limpiamos, después le echábamos aquel spray de violeta que era jamás te lo quitabas de la mano, ¿sí? Es una cosa increíble. Ese violeta tardaba por meses y peor si te metía por las uñas. Entonces, ¿qué pasaba? La sal tiene algo que limpia bacterias. Y cuando un animalito se nos cortaba, inmediatamente le metíamos agua con sal o le poníamos un buen puño con sal en la herida y dejaba de sangrar. La sal tiene propiedades sanadoras. Si tú te has dado cuenta, y eso lo hago yo con mis hijos, cuando a mis hijos se les cae un diente, ¿a dónde los mando? A enjuagarse con agua y sal. Pero tiene que estar bien salada el agua. Y es instantáneo que el niño deja de sangrar de la herida que tiene en la boca. La sal es de inmediato, calma el sangrado de la herida. Mira qué lindo es lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Y quiero que seas entendido a lo que esta serie nos quiere decir. Nosotros somos la sal del mundo. Primeramente, vamos a preservar y no permitir que el mundo venga a corrompernos. Número 2, yo tengo propiedades de sanidad. ¿Hacia quién? Primeramente, aquellos que están sangrando, aquellos que están heridos, iglesia, aquellos que no han encontrado un consuelo, aquellos que no han encontrado una sanidad y están sangrando en todo tiempo por heridas del pasado. Nosotros somos la sal que cuando el Espíritu Santo te lleva hacia ese lugar, ¿qué crees que va a pasar? A través de lo que tú portas, a través de esa esencia que no ha sido diluida, ojo. Por eso dice, pero pastor, yo me he acercado. Esta iglesia no, esa es otra persona me dijo eso, ¿ok? Aquí en la iglesia no tenemos así. Pastor, yo me he acercado y he orado por la hermanita, pero nada pasa usted. Y mire que yo oro por ella y sigue llorando. Y yo oro y no, pues todavía. Pero ¿por qué? Y la respuesta es simple y quiero que seamos entendidos. Si yo mando a mi hijo a enjuagarse solo con agua, va a costarle al pobrecito que se le sane la herida en su boquita. Le pongo un poquito de sal, le va a ayudar, pero no tanto. Pero se lo pongo bien salado, que hasta blanca se pone el agua de tanta sal. Apenas le toca la herida, ¿qué cree que pasa? ¡Pua! Se le detiene el sangrado. De esa misma intensidad está hablando Mateo 5:13. Si es diluida, para nada servís. Es más, servís para ser pisoteada por los hombres. ¿Por qué? Porque si nosotros permitimos que esa sal que nosotros somos sea diluida por las cosas del mundo, sea diluida
por las opciones o los comentarios de otras personas, sean diluidas porque las personas dicen, no, ¿sabes qué? Yo considero que estás haciendo. No, si nosotros permitimos ser diluidos cuando vayamos a ser enviados o querramos hacer algo a través del Espíritu Santo o queremos orar por alguien, no causaremos efecto. ¿Por qué? Porque esa sal está diluida. Pero mientras más sal tenga yo, mientras más pero brava sea esa sal. No sé si tú has ido a esos lugares donde hacen sal, pero son unos volcanes de sal. No es la misma que te llevan a la cocina, por favor. Esa sal que está a la orilla del mar, tú la agarras, y si la agarras sin guante incluso y no tienes costumbre, te arranca hasta el cuero de la mano. Es una cosa pesada. Y eso así son las chibolas, nada que, qué lindo el salerito que tengo en la casa. No, es una cosa pero bien rústica y bien cargada, que hasta quema. Y es en serio, hermanos, hasta quema esa sal. Nosotros tenemos que tener ese sazón. Y esa propiedad sanadora, tú la vas a empezar a experimentar cuando tú conozcas que llevas un don, que llevas una propiedad a nivel espiritual que te dice la palabra de Dios en Mateo 5:13. Vosotros sois la sal del mundo. No está diciendo solo Donato, no está diciendo solo Geraldine, no está diciendo solo Alex, no está diciendo solo el pastor, no. Vosotros sois la sal del mundo. Todos nosotros somos la diferencia. Todos nosotros somos ese sazón. Y las características que llevamos, número 1, preservamos. Y número 2, tenemos esa propiedad sanadora. Amén. Y la tercera, y esta me encanta, es que yo vengo con ganas de soltar una bomba por allá y otra por allá para que les reviente. ¿Saben cuál es la tercera? Si son curiosos, el pastor Emilio está hablando de la sal. Déjame ver, ¿qué más tiene? ¿Qué provoca la sal? Y esta tercera propiedad quiero que seas muy intuitivo de lo que Dios nos quiere decir. ¿Sabes qué provoca la sal? Mira lo que hacen en África. Mira lo que hacen en África. Y ese es el ejemplo claro y ahí vas a caer en cuenta qué es lo que sucede. En África hay una tribu que se especializa en encontrar agua. Ojo, ahí en el lugar árido de África, cuando el monzón no ha caído, cuando no está lloviendo y está bravo el calor y el agua se escasea, es que los ríos se secan. Ellos son la mejor tribu encontrando agua. ¿Y sabes qué hacen? Agarran a un mono, escucha, y adentro de un agujero le ponen una fruta que a él le gusta. El monito mete la mano y cuando mete la mano no la puede sacar. Y es tanta el hambre de ese monito que no suelta la fruta. Entonces él se queda trabadito ahí. Viene la tribu y agarra al mono. ¿Y sabes qué hace con el mono? Empieza a darle sal. Y el pobre mono come sal. Y el pobre mono sal desesperado. Y por último, sueltan al mono y empiezan a seguirlo. No lo matan. Empiezan a seguirlo. Y el mono desesperado corre, pero corre. ¿Hacia dónde corre? A buscar agua. El mono tiene tanta sed por tanta sal que se ha metido, que lo primero que hace es buscar. Y el instinto animal que él lleva, conocedor de donde él vive, sabe en dónde hay agua, en el desierto o en el tiempo de sequedad. El monito corre y la tribu llega y dice, ok, gracias monito, pum, y encontramos el agua y así encuentran la fuente de agua. Entonces, ¿cuál es la tercera propiedad de la sal? ¿Qué provoca la sal? Sed. Pero nosotros somos la sal del mundo. ¿Qué vamos a provocar en el mundo, iglesia? ¿Qué vamos a provocar? Que el mundo tenga sed. ¿Y sed de qué? Sed de la palabra, sed del amor de Jesús, sed de justicia que viene del cielo, sed de perdón, sed de sanidad. Esas tres características son importantes que nosotros portemos aquí adentro. No puede ser posible que si nos dicen, vosotros sos la sal del mundo, y no tengamos esas tres características como iglesia. Vamos a preservar lo que llevo dentro.
Voy a preservar la palabra de Dios. No voy a permitir que sea corrompida. No voy a permitir que se dañe lo que llevo aquí adentro. Voy a permanecer intacto con lo que llevo aquí y no voy a dejar que nada venga a contaminar, porque yo tengo esa característica que voy a preservar. A menos, yo sé que en esta iglesia no hay, a menos de que la sal sea diluida. Porque lo que va a pasar es que todo se te va a podrir. Amén. Voy a provocar sanidad. Sanidad de aquellas personas que están sangrando y que necesitan conocer de Jesús. Y voy a provocar sed en aquellos que necesitan del Maestro. Esa cualidad, y la última cualidad, es crucial y es importante. Y te voy a decir por qué es importante. Y vamos a irnos a la palabra de Dios. Y creo que tengo acá este verso bíblico. Sí lo tengo. Vamos a irnos. ¿Por qué te estoy hablando yo de esto? Vamos a irnos a Apocalipsis 3 del 15 al 16. Apocalipsis 3 del 15 al 16. Y es que esta parte es buena. Y te voy a decir por qué es buena. Porque mire, pues la palabra de Dios, ¿qué es lo que me dice a mí en Mateo 5? Yo te la voy a leer yo. Mateo 5:13. Vosotros sois la sal del mundo, de la tierra. Pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? Si no sirve para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. O sea, si no sirves para nada, y vamos a hablar claro en esta iglesia, no vamos a pasarle el pañito a la palabra de Dios. Si nosotros estamos siendo diluidos en nuestra sal, ¿qué crees que está pasando? Ay, hermanos, que me bañé más de la cuenta. No. Ay, pastores, que probablemente porque no fui el domingo a la iglesia. No. Es porque estás en pecado. El pecado va a diluir la sal que tú llevas. Cuando tú te alejas, empiezas a pecar, empiezas a hacer cosas indebidas, empiezas a alejarte de la presencia de Dios, empiezas a alejarte de la intimidad de Dios, empiezas a menguar, o sea, empiezas a alejarte 100% en lo que es la oración. ¿Qué crees que va a pasar? Te vas a diluir, no vas a tener esa fortaleza. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí es simple lo que dice Apocalipsis 3 del 15 al 16. Yo conozco tus obras. ¡Ojo! Yo conozco tus obras. Ahora aquí el Espíritu Santo nos está diciendo, yo conozco por qué te diluís. Así de simple. A mí no me vengas a decir que es porque me bañé mucho, porque me alejé de la iglesia un fin de semana. No. Yo conozco tus obras. Yo conozco en dónde estás tropezando. Yo conozco en qué estás fallando. Pero una de las cosas importantes con mi iglesia es reconocer que si yo me estoy tropezando el día de hoy, y por eso la palabra de Dios es importante, siendo luz, yo no puedo ser luz del mundo sin antes entender que también soy sal. Y por eso esta es la introducción de la serie, siendo luz, porque tengo que entender primero el rol principal que encuentro en Mateo 5:13, porque el 14 al 16 me habla sobre luz. Pero un simple verso bíblico me dice, vosotros sois la sal del mundo también. Entonces, Apocalipsis 3:15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío y caliente, te vomitaré. Esto a mí, este verso bíblico, los dos versos bíblicos en casa, mi esposa y yo, pastora Nelly y yo, le tenemos un pánico a nivel espiritual. Y tenemos que ser honestos. Pastora Nelly es así. Todas las noches ella, antes de dormir, ella está orando de rodillas. ¡Tum! Yo también oro. Pero hay veces que tengo tanto en la cabeza que son las 2, 3 de la mañana y sigo despierto. Y me voy acostando a la cama y sigo leyendo o estoy haciendo algo. Voy a la cama y sigo pensando. Y a veces me recuesto terminando las cosas y ahí mismo apago las cosas y me volteo y me dice, ¿serás capaz que te vas a dormir sin orar? Ojo, ayuda idónea. ¡Oh! ¿Serás capaz que te vas a dormir sin orar?
Yo, perdón, es cierto, tengo razón, lo quería hacer, pero es que tengo tanto en la cabeza. Y me dice, tiene que ser prioridad. Y es cierto, es muy cierto. En cuanto te alejaste, en cuanto permitiste que fueras diluido, y no fue por alejarte, sino que ya sabemos por qué fue. Estamos ahí tambaleando en la mitad. Qué bueno que fueras frío, porque automáticamente dice yo, frío, vaya por allá. Pero tibio, o sea, no dice nada el frío este verso bíblico. Más adelante el frío sabemos por dónde va. Y el caliente sabemos por dónde va también. A las bodas, sí. Pero el tibio, es que se especializa en el tibio. ¿Y sabes por qué el tibio? Porque está jugando con las dos aguas. Oh, qué bueno que fueras frío, porque no te interesa nada de lo caliente que es el Espíritu Santo. Pero estás en tibio. Estás tocando agüita fría, la otra pierna agüita caliente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos diluyéndonos también en temperatura. Iglesia, la palabra de Dios tenemos que interpretarla tal cual nos está enseñando el Señor cuando la estamos leyendo. Estamos hablando de la sal del mundo, Mateo 5:13. Si nos diluimos, para nada servimos. Y cuando nos vamos a Apocalipsis y empezamos a analizar, a interpretar sobre las aguas frías y las calientes, ¿qué significa la tibia? Estamos diluyéndola. Si yo tengo una taza de té, ¿sí o no, señor Jenny? Una taza de té, pero así que me quema los labios. Lo primero que le hago es meterle un chin de agua fría. ¿Sí? Mi hijo, hay veces que me dice, papi, quiero una taza de chocolate. Sí. Y la mamá se la hace, pero bien caliente. ¿Y qué hace el papá? Agarra 2 cubitos de hielo y se las pone para que pueda tomarla. ¿Ah? Estamos diluyéndola. Entonces, ¿qué es lo que está hablando Apocalipsis, iglesia? Estamos diluyendo. También lo mismo. Diluimos decisiones. No puedo ser la luz del mundo. No puedo ser esa lámpara. No puedo ser ese reflejo del Espíritu Santo sin antes entender que como sal del mundo tengo cualidades importantes, pero al mismo tiempo no puedo permitir el diluirme. Porque ¿qué es lo que pasa? Si yo ando flojito en las cosas de Dios, ando bien diluidito, digo, no, yo voy a orar por este hermanito en el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que va a pasar, iglesia? Nada. Como dice Pastora Nelly, esa oración no pasa ni del techo. No pasa del techo, ¿sí? Y es muy cierto. Cuando nosotros tenemos bien diluido lo que nosotros portamos dentro, no causamos efecto ni en nosotros ni en aquellas personas que el Señor nos está acercando. Amén. ¿Estamos o no estamos? ¿Ya se asustaron o no se han asustado? ¿Quieren más susto, sí o no? Vamos a irnos ahora al siguiente verso. Me encanta cómo, es que no tienen idea, yo tengo tanto que darles, tengo tanto que enseñarles, pero antes de meterme a luz, tenía que hablarles de sal. Antes de hablarle de luz, es que miren, yo quiero que la iglesia sea, al menos cópienme eso, por favor. Y se los quiero regalar, cópienmelo. No lean la escritura por leerla. No cometan el error que otros cometen de leerla de manera literal. No lo tomen como un libro común y corriente, y también ustedes que están en las redes sociales, no lo hagan. Porque si yo agarro la Biblia y empiezo a interpretarla, no a leerla, empiezo a estudiarla y a sumergirme en ella, ¿sabes qué es lo que dice la palabra? ¿Cómo tenemos que tomarla? Hay que escudriñarla. No dice leerla, hay que escudriñarla. ¿Y sabes qué es escudriñar? Escudriñar es hacer agujero, profundizar en ella. Y Mateo 5, los que están en el discipulado, lo que hicimos cuando estábamos leyendo de Mateo 1 al 5, ¿sí? O Marcos, era Marcos, sí. Mateo, sí, Mateos, que Pastor Nelly fue la que puso la tarea. Entonces, yo les dije de inmediato un par de preguntas, y no son preguntas capciosas, son preguntas que surgen cuando yo no leo, sino que escudriño. Y fue algo hermoso. La razón de ser de que el verso del capítulo 1 me enseñara a mí las 14 generaciones
desde Abraham hasta Jesús. Yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué me interesa que la Biblia me enseñe a mí de esas 14 generaciones? ¿Por qué? Porque hay un linaje. Y escuchemos cómo a Jesús se le llamaba. Incluso los demonios sabían quién era él. Hijo de David. Por el amor a Jesús ni siquiera decían hijo de José, decían hijo de David. Directamente saltaban las generaciones y iban hasta arriba de Zorobabel y le decían hijo de David. ¿Por qué David? Un rey que transformó al pueblo de Israel. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Jesús tenía un linaje que era una sal poderosa. Y la palabra de Dios me enseña a mí que aún mayores cosas haré en su nombre. Iglesia, aún mayores cosas haremos en su nombre. Si Jesús fue capaz de sacar demonios con solo pisar la tierra, si Pedro fue capaz en el nombre de Jesús, que cuando él caminaba, la sombra de Pedro sanaba enfermos. Si el mismo profeta Samuel, con la presencia de Dios, le fluía el cuerno de aceite. Yo imagino a Samuel vaciando así. ¿Quieren verlo otra vez? Mira, está vacío, mira, está vacío. Mira, está lleno, ¿viste? ¿Por qué? Porque la presencia era tan fuerte que se le llenaba ese cuerno. Unas cosas que nosotros como iglesia tenemos que tener es que tenemos que ser curiosos y escudriñar lo que la palabra a mí me enseña y hacer esta clase de estudio que estamos el día de hoy recibiendo a través de la prédica. Que cómo es posible que el pastor Emilio de Mateo 5, el verso 13, vino y me lo amarró con Apocalipsis 5 del 15 al 16, porque estamos hablando de diluir cosas. Y tenemos que saber interpretar la palabra de Dios. Y el Señor es clave cuando Él está hablando. Y está diciendo, para nada servís si estás diluido. Y en Apocalipsis, yo te vomito porque estás jugando con las dos aguas. ¿Cuántos hay en iglesias jugando a las dos aguas? En esta iglesia no hay ninguno. ¿Sí? Y declaramos en el nombre de Jesús que no hay ninguno. Y que el enemigo no podrá contaminar la sal que llevas dentro. El enemigo no podrá tocar esa sal que tú eres, porque eres sal aquí en la iglesia y eres sal afuera de la iglesia, porque a través de ti el Espíritu Santo va a preservar lo que tú llevas y otras personas conocerán a Jesús y van a preservar también sus vidas, y a través de ti el Espíritu Santo provocará sanidades en aquellos que están sangrando. Y no únicamente eso, sino que vamos a provocar sed, y sed de la buena, sed para conocer a Jesús, iglesia. Nosotros tenemos que entender que ese es el tiempo en que las cosas se están poniendo de color hormiga. Y te voy a decir por qué. Hay un país que más adelante, dentro de la misma serie, que no lo voy a nombrar el día de hoy, hay un país que está escrito en la palabra de Dios, que viene al norte de Israel a hacer un gran lío hacia Israel. ¿Sabes qué anunció 3 días atrás? Este país anunció, y ya lo dijeron públicamente: necesitamos una sola moneda, necesitamos una sola economía, necesitamos a un solo líder mundial, y no tiene que ser de la derecha, necesita ser izquierda. Yo no sé si tú estás entendiendo, pero es que la campana está sonando. Sí, gling, 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 gling. Escucha el que tiene que escuchar. El enemigo va a empezar a provocar que seamos diluidos. El enemigo va a provocar que estemos tocando las dos aguas. El enemigo va a empezar a provocar de que te salgas del mover del Espíritu Santo, que te salgas del propósito y que te salgas de lo que tú vas a hacer como llamado que llevas. Tú no eres un miembro común y corriente que está aquí sentado. No lo eres. Si tú crees que eres un miembro que va los domingos a la iglesia y que los miércoles me voy a congregar en un discipulado, mentira. Tú eres una persona que porta algo importante de parte de Dios,
para el mundo entero. Para el mundo entero. A través de ti, muchos conocerán a Jesús. A través de ti, muchos conocerán al Salvador. A través de ti, muchos se convertirán en la sal también del mundo. Iglesia, no podemos ser luz sin antes entender que primero somos sal. Y está escrito. Por alguna razón, encontramos en el verso 13 que primero está diciendo que somos la sal y después se tira a la luz. Y yo soy demasiado curioso y dije, ay carambas, ¿por qué no está hablando primero de la sal y después de la luz? Y anoche me decía Pastor Aneli, ¿cómo vas con tu estudio? Y le dije, muy bueno, pero aquí estoy encontrando algo poderoso el día de hoy. Y fue algo hermoso que el Espíritu Santo empezó a entregarme el día de ayer. Te dije el domingo anterior que me pican los pies por darte, ¿qué? Siendo luz. Me pican. ¿Qué te lo quiero dar? Pero antes me decía el Espíritu Santo, vamos primeramente a entender que somos sal. Vamos a entender que tenemos 3 cualidades importantes a nivel espiritual. Porque no podemos ser luz sin antes entender que somos sal de este tiempo. Amén. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Por eso ves a esa niña ahí. Representa a las generaciones nuevas. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día en las generaciones nuevas por las que estábamos orando aquí enfrente? Está pasando que los pobres niños están llegando a las escuelas y el ambiente babilónico los está confundiendo. Hay escuelas y en el nombre de Jesús en el estado de Georgia no pasará. Pero de donde nosotros venimos, que no lo voy a decir porque estoy seguro que las redes sociales me van a tumbar el video, a los niños de 6 años, a partir ya del año pasado, creo que empezaron a inducirles libros donde los niños ya pueden ellos saber que a la edad de 6 años a 9, él puede ser niña siendo niño y está bien. Y la niña puede vestirse como niño, está bien. Y ella puede tener otra ideología de sexo, aunque ella biológicamente sea una niña. Eso es lo que le están enseñando en este tiempo babilónico. ¿Por qué le llamo tiempo babilónico, iglesia? Porque el rey Nabucodonosor, que él reinaba Babilonia, ¿sabes qué le encantaba hacer? Contaminar, trastornar lo que otros eran, contaminar y llevarlos a lo que él quería, a lo que él pensaba que era correcto, y corrompía a cualquiera que se acercaba a él. Y trató de hacerlo con el pueblo de Dios. Por ahí encontramos al hermoso Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, que no permitieron ser contaminados con lo que había en la casa del rey Nabucodonosor. Yo no sé, iglesia, qué es lo que vas a provocar tú en casa, pero yo en casa, yo declaro en el nombre de Jesús que somos sal, no únicamente de casa, de la iglesia, sino que del mundo entero. Nuestros hijos saldrán a esas escuelas y no serán contaminados. Es más, ellos van a preservar lo que llevan en sus corazones, los principios y morales, tanto personal como espiritual, que nosotros les estemos dando en casa. Y serán esos niños que provocarán el sazón en esa escuela. Y al mismo tiempo, nuestros hijos, la generación que está ahora aquí al frente, será la que provocará sanidad en aquel lugar. Yo anhelo que esa generación tenga más voz que nosotros. Y te voy a decir por qué. Y te lo voy a decir. Ya me queda 1 minuto con 45 segundos. Me gusta hacer así, puntual en las cosas. ¿Sabes qué es lo que está pasando hoy en día en la iglesia? Y lo dije el domingo pasado y te lo voy a decir otra vez. No podemos ser luz del mundo si no escuchas y entiendes lo que el Espíritu Santo nos está enseñando. ¿Sabes qué es lo que está pasando hoy en día incluso en la misma iglesia? Hay Biblias hoy en día que han quitado versos bíblicos de empoderamiento. La nueva versión internacional, aunque se lea muy lindo, se interpreta bonito, pero hay versos bíblicos entre 28 a 32, que no estoy mal. El otro domingo te los traemos. El equipo multimedia, apúntelo por favor, que lo vamos a poner en las pantallas el otro domingo. Los versos bíblicos que han sido anulados, borrados y quitados de la nueva versión internacional. El que más me impactó a mí fue cuando Jesús dice: este género no sale si no es con ayuno y oración. ¡Oh!
¿cómo es posible que me quiten ese verso bíblico? Porque es un verso bíblico de empoderamiento. Es un verso bíblico donde a mí Jesús me dice, oye, si tú ayunas y tú oras, este demonio tiene que salir. Está pasando que la iglesia está dormida. La iglesia no es la solución. La iglesia es el lugar donde vas a encontrar herramientas para que tú seas la solución afuera. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Hoy en día la iglesia está encerrada en las cuatro paredes, la puerta cerrada, entreteniendo a la gente de adentro únicamente y esperando que la trompeta suene. Pero por favor, que no se contamine ninguno de los que está aquí adentro. No, que en lugar de empoderarlos y que salgan de aquí con peso de gloria y que ellos sean la sal del mundo. No la sal de las cuatro paredes. ¿De qué me sirve a mí tener un montón de salados aquí adentro? De nada me sirve. Si la palabra de Dios dice, Mateo 5:13, vosotros sois la sal del mundo, no dice la iglesia. Carambas. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Dice la palabra, dice que nosotros no somos del mundo, pero somos la sal de la misma. No pertenecemos al mundo, pero somos quien causamos un efecto dominó en el mundo. ¿Y sabes qué es lo que va a pasar con estas generaciones? Así como hay muchas iglesias que no quieren hablar las cosas como son, así como hay muchos pastores que no se atreven a hablar en el púlpito ciertas cosas que dice la palabra de Dios, como la genealogía de sexo, la realidad entre hombre y mujer. No existe otra cosa más. ¿Y sabes qué es lo que está pasando? Hay iglesias que están calladitas, no quieren decir nada porque me cierran en la iglesia, me cierran el canal de YouTube y de Facebook. A mí me han tumbado una cantidad de videos que no tienes idea, porque yo pelos en la lengua no voy a encontrar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Iglesia, y con esto aterrizamos. Esos niños que tú ves ahí sentaditos, llegará el día que ellos tendrán la voz en esa escuela y dirán, eso no es correcto. ¿Quién contra esos niños que son la sal y que portan la sal, que es el Espíritu Santo? Y que se pare y diga, that's not right. I'm a boy and I'm gonna be a boy. Who said that? Y eso va a pasar. Yo me aseguro un Tomasito un día de esos peleando por las verdades como son, ¿verdad, Juanito? Y el mío igual, pelea hasta porque la manzana salió de color verde. No, porque tiene que ser roja. No, hijo, mire que hay manzanas que son también verdes. No, que tiene que ser roja. Entonces, escuche, nuestros hijos serán la sal del mundo, más que nosotros. Pero en nosotros está el empoderarlos. ¿Te acuerdas el domingo pasado, los que vinieron el domingo pasado? Hablábamos de cosas importantes, los compromisos importantes, lo que la cobertura provoca en mí. La cobertura provoca confianza, la confianza compromiso y el compromiso autoridad. Te lo repito. La cobertura provoca confianza, la confianza compromiso y el compromiso autoridad. Autoridad en casa, como padres, para que nuestros hijos tengan autoridad cuando salgan y crezcan. Amén. Iglesia, ponte de pie. Pastora Nelly, vamos a estar cerrando. Yo sé que esta enseñanza del día de hoy, de esta serie, de siendo luz, vino a alborotar muchas cosas en nosotros. Ahora sales de este lugar diciendo, ¡ja! El pastor dice que yo soy sal del mundo y no voy a permitir ser diluido. Y ay de mí si ando jugando entre las aguas frías y las calientes. Ay de mí si permito ser diluido. Ay de mí si yo, que me he comprometido con el Señor, empiezo a jugar a las dos aguas. Iglesia, nosotros somos la sal del mundo. Antes de entender que por qué yo soy luz, el día de hoy el Espíritu Santo tenía que tocar esta área en tu vida. ¿Y sabes por qué teníamos que hablar de esto, iglesia? Porque necesitabas recibir la sal del Espíritu Santo. Porque había muchas áreas en tu vida que necesitaban sanidad. A través de esta palabra el Espíritu Santo estuvo sanando a muchos con corazones heridos. Probablemente tú no lo entiendas ahora, pero hay algo que se ha provocado a nivel espiritual sobre ti, que va a venir a causar un efecto que tú mismo vas a empezar a notarlo. Vas a empezar a recibir esa sal a un nivel tan profundo que tú mismo vas a empezar a experimentar en casa cosas que no habías experimentado. ¿A qué me refiero con esto?
Si hay personas, iglesia, que tratan de contaminar, si hay personas que tratan de contaminarte, esas personas no podrán contaminarte, porque tú eres la sal del mundo. Llevas una identidad que esa sal no va a permitir que nada ni nadie, tanto personal como espiritual, vengan a tratar de contaminar lo que llevas dentro. Si antes habían personas que provocaban que tú dudaras, si antes habían pensamientos que te hacían dudar de lo que tú eras, si antes venían y eras golpeado ahí en lo privado, en la intimidad, hoy te dice el Espíritu Santo: yo te estoy revistiendo de mi Santo Espíritu, y eso te llenará de la sal, que esa sal te estará a ti cubriendo, estará trayendo sanidad, y al mismo tiempo estará provocando sed sobre ti, para que empieces a buscar la presencia de Dios. Yo no sé si la iglesia está recibiendo esta palabra, pero yo quiero ser la sal y el cambio de este mundo. Yo quiero ser el cambio de este mundo. Yo quiero recibir sanidad de parte de Dios en áreas de mi vida que probablemente yo no me atrevo a ponerle delante de las manos de Dios. Pero el Espíritu Santo nos dice hoy: yo he recibido de ti lo que tú eres. Yo sé quién tú eres. Yo conozco tus obras, dice la palabra de Dios. Y porque conozco tus obras, te traje a este lugar para decirte que tú serás la sal del mundo, que tú serás el cambio en casa, que tú serás el cambio en tu trabajo, que tú serás el cambio con tus hijos, que tú serás el cambio con tu familia, que tú serás el cambio en tu trabajo, que tú serás el cambio en esta sociedad. Estás teniendo batallas en casa, en tu trabajo, incluso batallas personales contigo mismo. Hoy te dice el Espíritu Santo: la sal del mundo. Brandon, ponme el playlist, por favor, hijo. Gracias. La sal del mundo. El Espíritu Santo nos dice, iglesia, hay algo poderoso sobre ti. Hay algo poderoso que el Espíritu Santo quiere hacer contigo, iglesia. Yo no sé si tú recibiste hoy lo que yo recibí. Cierra tus ojos ahí donde estás. Cierra tus ojos ahí donde estás, iglesia. Y dile al Señor: Señor, yo sé, Señor, que me he sentido diluido en muchas veces. Yo sé, Espíritu Santo, que me he sentido diluir muchas veces a causa del problema, a causa de la situación, a causa de la circunstancia en la que yo estoy viviendo, a causa, Señor, de los golpes que yo he recibido, Señor. Probablemente eso ha venido a diluir en mí lo que yo llevo. Pero hoy delante de ti, Señor, yo recibo sanidad. Señor, yo quiero salir de este lugar con esas tres cualidades, Señor. Yo quiero salir de aquí, Señor, preservando lo que yo soy. Yo quiero salir de este lugar, Señor, preservando y no permitiendo que nada ni nadie, Señor, venga a corromper lo que yo soy. Yo, Señor, en este domingo, yo recibo de parte de ti sanidad de parte del Espíritu Santo. Oh, Espíritu Santo, trae sanidad, Señor, en esas áreas que necesitamos, Señor. It's all I wanna do. I just wanna stay.